Estamos en la unidad número 2 del curso de Geofísica y Gravimetría y hoy día veremos gravitación, segunda parte. A la izquierda estamos viendo la ley de gravitación universal, donde se observa tanto el módulo como la parte vectorial del vector fuerza de 1 sobre 2 y por acción y reacción es igual a menos la fuerza de 2 sobre 1. Por lo tanto, eso se cumple, por ejemplo, en la imagen de la derecha, donde hay un satélite que está siendo atraído por la Tierra y viceversa. La Tierra está siendo atraída por la Estación Espacial Internacional. Vamos a ver lo que significa función potencial gravitatorio B en el punto P. La función potencial gravitatorio B en el punto P, que son coordenadas x, y, z, se define como el trabajo por unidad de masa, es decir, joules dividido por kilogramos, que se debe realizar en contra de la fuerza gravitatoria para trasladar una masa m desde el infinito al punto P. Esto implica que la fuerza neta es cero, es decir, el objeto se mueve con movimiento uniforme rectilíneo. Para un planeta ideal, la función B, la función potencial, vale menos g, la constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11, por la masa del planeta dividido por R. Planeta ideal significa planeta isótropo, homogéneo, esférico, etc. Y no hay que olvidar que R, el denominador de la fórmula, corresponde al módulo del vector x, y, z. Por otro lado, a partir de B en el punto P, se puede definir el geoide. El geoide es la superficie equipotencial de los puntos x, y, z, ubicados alrededor de la Tierra y que cumple con la siguiente condición. El trabajo ocupado para mover una masa de 1 kilogramo desde el infinito hasta un punto que pertenece al geoide va a ser igual a menos 63.5 megajoules por kilogramos aproximadamente. Depende del modelo el valor exacto. Y con esa fórmula podemos dibujar los puntos que cumplen con esa condición y a la derecha estamos viendo el geoide. Dado que la Tierra no es un planeta ideal, no es esférica, isótropa ni homogénea, se obtiene una superficie equipotencial matemática, imaginaria, como la que están viendo a la derecha. Pero para el caso ideal, el geoide es una esfera de radio R igual 100.371 kilómetros con centro en el centro de la Tierra. Ese es para el caso ideal. Antes de seguir con temas geofísicos, primero hay que mencionar al operador nabla, que lo vamos a usar mucho en gravimetría. Nabla corresponde a la derivada tridimensional. En coordenadas cartesianas es dA de x en sentido x más dA de y en sentido y más dA de z en sentido z. En coordenadas esféricas es rtongo dA de r más tetatongo sobre r dA de teta más fitongo sobre r seno de teta por dA de phi. No se olviden que en coordenadas esféricas tenemos r, que es el radio, teta, que es la colatitud, y phi, que es la longitud. Por otro lado, si la función a derivar no depende ni de la longitud ni de la colatitud, significa que dA de teta va a dar siempre 0, dA de phi va a dar siempre 0, por lo tanto, en ese caso especial, nabla va a ser rtongo por dA de r. Y obviamente, si el vector r, el vector posición es x, y, z, entonces el módulo de r va a ser, por Pitágoras, va a ser raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. No se olviden que nabla, que como es una derivada, nos está entregando valores de pendientes o inclinaciones en la dirección correspondiente.
Ahora que ya sabemos lo que es nabla, podemos definir las funciones U y V. Primero, U representa la energía potencial gravitatoria, se mide en joules. Existe una relación entre fuerza gravitatoria en Newton y U en joules, y en la siguiente, la fuerza gravitatoria es menos nabla por, o mejor dicho, operando sobre la energía potencial gravitatoria, menos nabla U. Por otro lado, V representa el potencial gravitatorio de cierto cuerpo. Se mide en joules dividido por kilogramos. La relación entre el campo gravitatorio, medido en metros por segundo cuadrado, y V, medido en joules por kilogramos, es G es igual a menos nabla V. Por lo tanto, uno puede obtener el valor exacto de G a partir de la expresión satisfactoria del potencial V. A continuación se deriva tridimensionalmente, se multiplica por menos 1 y vamos a obtener una expresión satisfactoria de G, donde satisfactorio significa acorde con nuestra precisión, con el margen de error que nosotros deseemos, que tiene que ser, en geofísica, tiene que ser del orden del milival o menos. Ahora vamos a ver la expresión integral del campo gravitatorio, el cual se obtiene como la integral de dg del pequeño aporte al campo gravitatorio que hace una masa de m' en el punto P. Es decir, si queremos saber cuánto vale G en el punto P, tomamos de toda la distribución de masa de M, tomamos una pequeña masita de M', usamos la ley de gravitación universal, y con eso tenemos el aporte al campo gravitatorio que hace de M'. Como ya sabemos ese aporte, lo que hay que hacer es integrar sobre todo de M, sobre toda la distribución de masa, integramos vectorialmente, y así se obtiene G neto en el punto P. No hay que olvidar que dm' es igual a la densidad de masa, punto a punto, por el diferencial de volumen. Luego, aplicando todo esto, llegamos a la siguiente expresión. G en el punto P va a ser menos G por la integral en la distribución de masa de la densidad por el diferencial de volumen correspondiente a la masa, dividido por el módulo del vector posición al punto P, ese vector no cambia, menos R', que es el vector posición de M', ese vector sí cambia, porque R' escanea a dm, a la distribución de masa, todo eso al cubo, por la parte vectorial que es la posición de P, que sabemos que es constante, menos R', que es variable, porque es parte de la integral. Esa es la expresión integral del campo gravitatorio que se podría implementar en un software de gravimetría para calcular, por ejemplo, la alteración a la gravedad neta que provoca un cerro, sabiendo qué forma tiene el cerro, porque dm en ese caso sería el cerro. Y obviamente si lo hacemos mediante un software vamos a utilizar iteraciones, así que en vez de integral vamos a tener una sumatoria con dm' pequeñito. Ahora vamos a ver la ley de Gauss gravitatoria. Seguramente ustedes conocen la ley de Gauss para el campo eléctrico. Como todo campo, el flujo del campo gravitatorio en una superficie cerrada S será flujo de G igual a la integral en una superficie cerrada S de G.ds. ds obviamente es el diferencial de superficie de la superficie cerrada S y apunta en forma normal o perpendicular hacia el exterior. Esa es la ecuación 1. Gauss descubrió que siempre el flujo del campo G va a ser menos 4pi por la constante G mayúscula por la masa encerrada por la superficie S. Aunque hay que señalar que el aporte o la constante G mayúscula por la masa es un aporte posterior de Newton. Bueno, la masa M mayúscula, es la masa contenida dentro de la superficie cerrada S. Esta es la ecuación 2.
Si la superficie S es una superficie gaussiana, es decir, una superficie que tiene ciertas propiedades especiales, por ejemplo, que tiene la misma simetría que la distribución de masa de M, el ángulo que forma el campo gravitatorio con la superficie de S es conocido, etcétera, y tiene otras propiedades que ustedes la vieron ya en el curso de electromagnetismo. Entonces la expresión 1 será igual a flujo de G igual a el valor de G o el módulo por el área de la superficie gaussiana por el coseno de alfa. Esta es la ecuación 3, siendo A sub SG el área de la superficie gaussiana y alfa el ángulo entre el vector superficie que apunta hacia afuera y el campo gravitatorio G en el punto P. Usualmente en este curso alfa será igual a 180 grados, 90 grados o 0 grados, es decir, un valor fácil de deducir a partir del dibujo. A la derecha vemos los elementos que participan en la ley de Gauss gravitatoria. De color gris está dm, la distribución de masa. La curva cerrada, punteada, corresponde a la superficie correspondiente, que podría o no ser una gaussiana. La ley de Gauss funciona siempre, ya sea una superficie gaussiana o no. El valor G en el punto P señalado con un asterisco, está representado por un vector que apunta hacia la masa dm, porque G siempre va a ser así, siempre indica una fuerza atractiva, aunque claro, esto es una aceleración, y el vector ds es un vector perpendicular a la superficie en el punto P y que apunta hacia afuera, y el ángulo alfa es el ángulo entre ds y G. Igualando la ecuación 1 con la ecuación 3 se obtiene que G por el área de la superficie gaussiana por el coseno de alfa es menos 4πg por la masa encerrada. Por lo tanto, en vez de integrar, podemos obtener G, el vector G, con la expresión que estamos viendo ahora. El módulo va a ser menos 4pi por G mayúscula, 6.67 por 10 a la menos 11, por M mayúscula, la masa total encerrada por la gaussiana, dividido por el área de la superficie gaussiana y por el coseno de alfa, el ángulo entre G y ds, que para poder usar esta expresión tiene que ser conocido y constante al menos en la parte de interés, en la parte donde estemos aplicando la ley de Gauss. Y todo eso obviamente por el versor. Sabemos que apunta hacia el centro de masa. Ahora vamos a mencionar al modelo gravitacional 2008, EGM 2008, el cual a partir de una expresión, de una serie de Taylor del potencial gravitatorio, el cual después es derivado tridimensionalmente y multiplicado por -1, nos permite obtener una expresión satisfactoria de la aceleración de gravedad G. Pero para hacer esto necesitamos que la sumatoria esté validada con datos experimentales, de modo que la precisión sea la adecuada, como ya saben, del orden del miligal. Esto está explicado en el siguiente video, www.geofísica.cl/english e mayúscula /pix12/egm-2008.htm. En ese video está la explicación del modelo. Es un tema muy complejo, razón por la cual ocuparemos 2 clases para entenderlo, pero la idea es que aprovechen esta semana para ver el video. En la siguiente clase lo veremos con más detalle. Si quieren saber más sobre estos temas, pueden consultar Geophysics 01 Notes y www.geofísica.cl/usach.